dibujo y en pintura. Entonces ahora vamos a ver un poquito ya cómo se ha utilizado todo esto en el arte y cuál ha sido la evolución y cuál es la importancia también de esa tridimensionalidad en el arte. Entonces aquí nos vamos a devolver por allá a la Edad Media y resulta que había un arte que se llamaba arte bizantino, que ya lo habíamos mencionado también en algunas clases anteriores, y resulta que el arte bizantino, si ustedes observan con mucho detenimiento estas obras que hay, se van a dar cuenta que son obras muy planas, es decir, aquí no vemos ni digamos la perspectiva. Por ejemplo, en la obra que vemos en la mitad se utilizaba la técnica del mosaico, que era precisamente partir un montón de baldositas de colores hasta formar esa imagen que ustedes ven aquí. Esta última de acá, que ustedes ven la tercera que vemos ahí, se dan cuenta que ahí ellos utilizaban, ¿qué? Se utilizaban o se valían de elementos como la madera, de hacer marcos de madera, porque precisamente en ese momento de la Edad Media no se conocía la perspectiva, no se conocía todo esto del volumen, o por lo menos no lo sabían aplicar en el arte, porque digamos que las formas en 3 dimensiones es en el mundo en el que vivimos, todo tiene una profundidad, todo tiene un volumen, pero digamos que los artistas de esa época todavía no habían explorado o no sabían cómo pasar eso a los lienzos y cómo transmitirlo precisamente en sus obras de arte. Entonces, ese arte bizantino, ahí vemos la diferencia de que eran figuras planas, que no se les veía como otra dimensión. Resulta que por allá hubo un maravilloso artista que fue matemático, que fue escultor y se llamaba Filippo Brunelleschi. Resulta que Filippo Brunelleschi ya empezó a estudiar un poquito más y a mirar más allá de esas formas que veíamos en las obras de arte. Empezó de pronto a investigar y además, como era matemático, a hacer seguramente sus fórmulas para mirar cómo podría aplicar todo eso en el arte. Es decir, eso que veíamos, por ejemplo, con el profe Will el lunes, que hablábamos del volumen, Filippo ya lo sabía y entonces empezó a pensar cómo aplicar todas estas leyes para que los cuadros pudiesen verse así con esas dimensiones que nosotros observamos. Entonces resulta que él es muy reconocido pues porque él fue, digamos, el papá, por decirlo de alguna forma, aunque ya muchos lo habían trabajado, pero fue precisamente el que habló de algo fundamental en el arte y era el punto de fuga. ¿Qué es el punto de fuga? Nos vamos a devolver aquí a la diapositiva y el punto de fuga es ese punto exacto a donde todas las líneas de un dibujo, en este caso de ese cubo, se dirigen y es aquí donde se conectan. Entonces ese es el punto de fuga y eso fue precisamente lo que empezó a investigar Filippo. Con esa investigación que hizo Filippo Brunelleschi, que como les decía era un arquitecto, bueno, que dejó grandes cosas en el arte, pues muchos artistas empezaron a emplear todas esas normas y por acá vemos una obra que fue la primera obra donde se vio precisamente esa tridimensionalidad. La obra se llama Los Desposorios de la Virgen, de Rafael Sanzio, y aquí, si ustedes observan también con atención, se van a dar cuenta que es como si todas las líneas fueran hacia un punto. Vamos a observar la puerta que hay en la mitad y ahí precisamente esa puerta es la que está dando el punto de fuga y la que me crea la ilusión de ver que digamos, ese templo que hay atrás tiene unas escaleras que suben y aquí vemos a la Virgen y a San José, porque precisamente son los desposarios de la Virgen que están en un primer plano, o sea, aquí. Entonces, miren la diferencia de estas obras de arte a las que veíamos, por ejemplo, en el arte bizantino, que era totalmente plano. Entonces, esa grandeza, esos grandes avances se los debemos también a Filippo Brunelleschi, que ahorita podemos pensar, ay, profe, pero pues eso como tan sencillo, pero resulta que en aquella época pues no conocían todo esto. Ya digamos que todos esos artistas nos han labrado un camino maravilloso para poder tener esos conocimientos hoy por hoy. Hay otro artista maravilloso
que es Escher, se conoce como M.C. Escher, y resulta que era un artista holandés. Lo que hacía Escher era precisamente unos grabados, o sea, es decir, tallaba ciertas superficies, madera, y con esas tallas él generaba, estas obras son surrealistas, ya lo veíamos en una clase por allá, que es eso que es imposible de pronto que suceda en nuestro mundo, son mundos imaginarios, y él precisamente hacía uso de esa tridimensionalidad. Todas esas obras de él generan la ilusión óptica de que son en 3D. Pero además de que utilizaba muy bien la perspectiva, además de que utilizaba muy bien el 3D, pues generaba cosas que eran, que pone a pensar un poquito a quien observa. Les voy a mostrar otras obras de Escher acá y vamos a detenernos un momentico en ellas. Si ustedes ven, hay unas escaleras que nos dan a entender que hay unas personas que están subiendo. Pero si vemos esas escaleras y centramos nuestra atención en otro punto de la obra, nos vamos a dar cuenta que es como si las escaleras estuvieran al revés. Entonces miren todo lo que se puede generar a partir de la tridimensionalidad en el dibujo y en la pintura, porque sabemos pues que en la ingeniería, en el dibujo técnico es vital, pero en este caso, en el caso particular del arte, todas estas obras de arte son gracias precisamente a esas normas, por decirlo así, o a esos estudios que nos han dejado. Entonces, ahí tienen para que se inspiren mucho también ustedes, búsquenlo por ahí, los que tengan la posibilidad de mirar en internet, M.C. Escher, así como está escrito allá, y se van a dar cuenta que tienen unas obras maravillosas donde, mejor dicho, inspiran totalmente a crear esas obras en 2 y 3 dimensiones, y además él fue un poquito más allá, porque no solamente le daba realismo, por ejemplo, a las escaleras, que nos hacen ver que están unas escaleras ahí, sino que también generaba un montón de cosas a través de su obra. Tenemos por aquí ya un artista que ya es mucho más contemporáneo y es Julián Biber. Este es otro tipo digamos, de técnicas. Cuando hablábamos de técnicas pictóricas veíamos que había acuarela, que había óleo. Pero, por ejemplo, Julián Biber, su obra la hace es con tizas. Con esas tizas de colores hace unas obras inmensas e interviene en las calles y él genera precisamente esa tridimensionalidad. Sus obras son muy famosas precisamente por eso, porque él interviene en las calles. Y miren lo que logra, solamente con tiza, con la perspectiva, con el volumen, hace realmente sentir a las personas que están viendo de una forma real. Esto es muy importante, ya lo habíamos visto la semana pasada con Omar Rayo, que lo que se generan son ilusiones ópticas. ¿Por qué? Porque a través de las luces, de las sombras, de los puntos de fuga, de la perspectiva, nuestro ojo, por decirlo de alguna forma, es engañado y nos hace ver una imagen que realmente, pues en la hoja es bidimensional, ¿cierto? Porque no la podemos, digamos, en este caso, aunque se ve tridimensional, es una ilusión óptica, ¿cierto? Entonces, miren acá, por ejemplo, este tan interesante, él dibuja precisamente un señor como si cayera de las escaleras y miren ahí. Si ustedes ven, tiene la perspectiva, va todo hacia un lugar y eso precisamente hace tan interesante esa obra que genera esa ilusión óptica. Entonces miren todas las posibilidades que tenemos desde el arte, todas las posibilidades que tenemos con estos conocimientos. Miren lo importante de aprender muchas cosas, de aprender cuando tenemos la clase de volumen, cuando tenemos todas esas clases, porque siempre lo podemos aplicar. Entonces ahora vamos a practicar. Resulta que yo por aquí tengo mi blog y tengo unos marcadores. Previamente les voy a contar que yo ya había dibujado algunas de las figuras. Entonces, este ejercicio va a ser precisamente para pasar una figura geométrica bidimensional a lo tridimensional con esas 2 opciones que tenemos. Recuerden, isométricos, que son con las líneas paralelas,
o con líneas oblicuas, que es a través de la perspectiva. Entonces, voy a hacerlo por aquí, yo ya lo tenía aquí dibujadito, lo voy a hacer a mano alzada. Recuerden, ustedes tienen elementos en casa, vamos a utilizar también la regla, pero también es muy importante, y sobre todo en el arte, hacer muchos ejercicios a mano alzada. ¿Qué quiere decir? Vamos a trabajar esas líneas sin la ayuda de la regla, lo vamos a hacer con nuestra capacidad, poniendo mucho cuidado, y vamos a ver lo que sale. Entonces, voy a hacer primero aquí un cuadrado. Esta va a ser la figura geométrica que voy a pasar a 3 dimensiones. Como estas figuras que yo voy a hacer las voy a pasar precisamente es con líneas paralelas, entonces voy a hacer otro cuadrado en la parte de atrás, que ustedes, para esto sí es importante que midan, tiene que ser exactamente igual, tiene que tener las mismas medidas que el cuadrado de adelante. ¿Y ahora qué voy a hacer? Voy a empezar a hacer esas líneas diagonales para generar el efecto de 3D. Aquí lo voy a hacer y aquí está. Se los voy a enseñar. Aquí está. Miren, líneas paralelas, nunca se encontraron. Si yo continuara hasta el infinito, estas líneas jamás se podrían encontrar porque precisamente son líneas paralelas. Ahí está el cubo. Y vamos a hacer el ejercicio ahora con el cilindro. Entonces vamos a mirar con el círculo, partiendo del círculo. Entonces, hacemos el círculo. Partimos acá de 2 circulitos. Ustedes si tienen para esto, sobre todo que son los isométricos, sí es necesario, bueno, importante que utilicemos todas esas herramientas. El compás, la regla, porque recuerden que estos isométricos sí realmente buscan precisamente que sean esas líneas y todas esas medidas muy exactas. Aquí está entonces, por aquí está el cilindro, miren, un círculo adelante, un círculo atrás, y ahí entonces genero esa tridimensionalidad, ¿cierto? Y eso lo podemos hacer con todas las figuras geométricas. Vamos a hacer una a partir de la perspectiva, que esta realmente es la que más utilizamos nosotros en el dibujo, porque también es la que nos genera, digamos, esa sensación de que esos elementos y todo eso, pues digamos que se va alejando. Entonces, aquí las tengo ya dibujaditas. Lo primero, punto de fuga. Entonces tengo mi punto de fuga, hago mi cuadrado en este caso acá, y recuerden, a diferencia del isométrico, ¿qué pasa? Las medidas, digamos en dibujo específicamente, son, digamos que se van volviendo más pequeñitas. Entonces, punto de fuga, tengo mi punto de fuga y voy a empezar a todas esas aristas de mi cuadro, lo voy a empezar a llevar hasta el punto de fuga. Entonces, voy a hacer aquí, en este caso voy a hacer una acá, y aquí voy a tirar esas lineecitas que van y se dirigen hacia mi punto de fuga. Ya aquí genero, miren acá hay otro cuadrado que es un poco más pequeño porque está en perspectiva. Aquí voy a tirar este. Y la lineecita que me va hacia el punto de fuga, miren, todas esas líneas que salen de las aristas van hacia el punto de fuga. Entonces es muy simple, Hacemos figura geométrica, punto de fuga, tiramos todas esas líneas a esas aristas hacia el punto de fuga, y ahí vamos a mirar todo eso que se nos genera. Miren que ahí esta figura también nos da esa ilusión óptica de que precisamente es en 3 dimensiones. Vamos entonces a un recreo y ya viene Espinita también porque les va a proponer un ejercicio muy especial. Niños melos y niñas melas, qué alegría saludarlos otra vez. Ustedes son unos tesos. Tanto que saben de 2 dimensiones, 3 dimensiones, 4, 5. Las cosas las expresamos en distintas dimensiones y cuando están sucediendo generan 1000 emociones. Algo bidimensional posee 2 dimensiones, como un plano donde solo
tenemos dos direcciones y lo tridimensional es tercera dimensión que nos muestra tres maneras de aumentar la percepción, de generar reacciones más allá de la obviedad, jugando con elementos como la profundidad. Lo que hacen los profesores no es solamente enseñar, sino algo mucho mejor, y es al alumno inspirar, enseñarle los caminos, sus colores y su esencia, porque todos nuestros niños son artistas en potencia. Para aprender y divertirse igual, Profes Melos, llegó el programa más sensacional. Profes Melos, porque el saber nos da felicidad. Profes Melos, para reír, soñar e imaginar. Profes Melos. Cuando estás en casa y quieres aprender, quieres estudiar, Profes Melos, para ser un pilo tienes que prender el TV y mirar. Profes Melos, el programa que en la casa todos ven para disfrutar. Profes Melos, vamos a mover las manos y los pies, vamos a bailar. Profes Melos, para crear, sonreír y jugar. Profes Melos, estamos melos, vamos a estudiar. Profes Melos. A ver. Ay, aquí estoy haciendo mi ejercicio de pasar de lo bidimensional a lo tridimensional. Por aquí estoy haciendo unos ratoncitos que me enseñó a hacer mi profe con rollitos de papel higiénico y además un tigre también, porque imagínense que yo leí un cuento todo bonito que era el tigre y el ratón y quería hacer precisamente estos ejercicios porque me pareció muy interesante esa clase de pasar de lo bidimensional a lo tridimensional y les voy a contar. Resulta que lo primero que yo hice fue hacer mis dibujos. Aquí les voy a mostrar. Aquí están mis dibujos en 2 dimensiones. ¿Qué quiere decir? Pues yo aquí hice mi dibujo y cuando yo hice mis dibujos yo dije, ay, pero entonces, ¿qué materiales yo podré utilizar para poder pasar eso a 3 dimensiones? Es decir, que pueda medir el alto, que pueda medir el ancho y que pueda medir la profundidad, y se me ocurrió utilizar precisamente los tarritos, los tubitos de papel higiénico. Entonces, esto es para que ustedes entiendan un poquito también mejor, porque pues a mí me tocó también estudiar mucho para poder aprenderlo. Y aquí tengo entonces los resultados. Le voy a poner los bigotitos aquí a mi tigre. Aquí está. Aquí ya mi tigre está listo, se los voy a mostrar. Véanlo aquí. Ahí está el tigre, miren. Este es en 2 dimensiones y ahí está en 3 dimensiones, o sea que ya lo puedo jugar, ya lo puedo tocar y además puedo jugar con él, con mis amiguitos, con todos esos personajes tan pero tan bonitos. Aquí voy terminando y miren, aquí tengo mi ratoncito, le voy a poner las orejitas. Porque es que imagínense en un ratón que no tenga orejas y no pueda escuchar. Qué pesar, ¿cierto? Y además tiene unas orejas todas grandes. Aquí está. Aquí está. Y bueno, son muchos los materiales que podemos utilizar desde casa para pasar esas figuras de lo bidimensional a lo tridimensional. Es decir, esos dibujitos que yo hago por ahí cuando tengo muchas ganas de dibujar y yo digo, ay, pero como que me quedaron de bonitos. Qué rico poder sacarlos a la realidad y entonces empezar a pensar en todos los materiales que tenemos. Miren que yo siempre les he dicho, reciclando, reciclando. Vamos a recibir la llamada de Manuel y Salomé desde Villanita. Salo, ¿cómo está, Niema? A Villanita. ¡Ay, qué alegría escucharlos desde Villaniza, ¿cierto? Sí, señora. ¡Ay, no! ¿Y cómo están? Muy bien, Reyes. Ay, no, súper bien. Vea cómo les pareció que quedaron mis animalitos. A ver, uno a uno. A ver, Salomé, primero, ¿cómo te parecieron, Salo? Muy bonitos, muy creativos. Ah, ¿te parece? Sí. Sí, señora. Y Emanuel, ¿cuál te gustó más? El ratoncito. El ratón.
Sí. Ay, es que con esas orejas todas grandes, ¿cierto, Emma? Sí, señora. Bueno, y estuvieron atentas. Salomé, por ejemplo, ¿cómo te pareció la clase de hoy? Excelente. ¿Te gustó? Sí, señora, me gustó mucho. ¿Y qué fue lo que más te gustó? A ver, ¿qué fue lo que tú dices? Ay, esto lo aprendí y yo no lo sabía. Hacerlo de la profundización me dijo. Ah, lo de la profundidad para poder hacer esas figuras con profundidad, ¿cierto? Sí, señora. ¿Y si aprendiste cómo hacerlo? Dice. Ay, o sea que vas a practicar. Y a ver, Emma, ¿qué fue lo que más te gustó de la clase? Hacer todos los muñequitos. Hacer todos los muñequitos. Ay, o sea que Emma también es otro gran artista por allá que va a practicar todo eso de la tridimensionalidad en todas sus obras, ¿cierto que sí? Sí, señora. ¿Y ya conocían alguna vez o les habían mencionado por allá ese gran artista que se llamaba Filippo Brunelleschi, que fue el que precisamente sentó esas bases para que todos nosotros pudiéramos hoy estar hablando de todo esto? ¿Ya lo habían escuchado alguna vez? No, señora. Ay, bueno, entonces ahí queda una tarea también bien especial para que ustedes investiguen y se enamoren mucho más y vean todas esas cosas maravillosas que esos grandes artistas nos han dejado y que hoy precisamente podemos poner en práctica. Bueno, ¿le quieren dejar un mensaje a alguien? Salomé, ¿le quieres dar un mensaje a alguien? A mi profesora Natalia Rosero de la Escuela Santa Teresa. Ay, entonces un abrazo para esa profe, muchos besos de parte de Salomé. Y Emanuel, ¿quieres dejarle un saludo a alguien? Sí, señora, a la profe también Natalia Rosero y a mis compañeros. Ay, entonces un abrazo grande, grande para todos esos compañeros y para esa profe tan especial. Y sigan muy conectados, porque ¿ustedes alguna vez han mandado retos a profes melos? No podemos en esta posibilidad. Ay, bueno, pero ya saben que enviando precisamente todas esas creaciones que ustedes tienen ahí al correo que por aquí les va a aparecer para que tomen nota, pueden mandar sus fotos, pueden mandar los videos también haciendo esas creaciones tan bonitas, porque es muy especial cuando todos los niños y las niñas melas que están allá detrás de cámaras y detrás de las pantallas y detrás de ese mundo maravilloso ven todo eso, porque además nos sirven de inspiración, ¿cierto que sí? Sí, señora. Entonces ahí vamos a esperar las fotos de sus retos y sigan conectados. Les mando muchos besos y muchos abrazos de oso. ¡Chao! ¡Chao! Bueno, y vamos a recibir la llamada de Matías desde Sabaneta. Mati, ¿cómo estás? Hola, Quinita. Ay, ¿cómo estás, Mati? Bien. Mati, ¿cuántos años tienes? Tengo 9 años. 9 años. Ay, casi que tenemos la misma edad, Mati. Mati, ¿te gustó la clase de hoy? Sí, estuvo muy buena. ¿Y qué aprendiste? Hoy aprendí lo del arte bizantino ¿Sí? y aprendí lo que existen muchos artistas que hacen muchas obras hermosísimas. Ay, cierto, Mati, es que tan bonito cuando uno conoce la historia del arte, cuando uno empieza a estudiar a todos esos artistas y se da cuenta que, pues cuando nosotros vemos todo eso decimos como, ay, bueno, sí, muy bonito, pero cuando nosotros de verdad entendemos todo eso que tuvieron que vivir los artistas, que todavía no habían tantas posibilidades como tenemos nosotros hoy y que ellos a través de la investigación, de ser muy juiciosos leyendo, de ser muy juiciosos dibujando y explorando, pues llegaron a todo eso que conocemos hoy, ¿cierto, Mati? Sí. Mati, ¿te gusta dibujar? Sí. ¿Te gusta? ¿Qué es lo que más te gusta dibujar? Me gusta dibujar cómics. ¿Cómics? ¡Oh! Sí. ¡Uy, qué teso! O sea, que te gustó mucho por allá cuando hablaban en esa clase del arte pop, ¿cierto? Sí. Que dibujaban esos cómics y que utilizaban todos esos colores tan bonitos para llamar la atención, toda esa publicidad, ¿cierto que sí? Sí. Ay, bueno, Mati, qué rico que estés conectado con nosotros, que sigas practicando y bueno, ahí aprender mucho, todos los días también con estas clases maravillosas de todos estos profes tan maravillosos, ¿cierto? ¿Le Sí. quieres dejar un mensaje a alguien, un saludo? Le quiero dejar un saludito a mi profe María Camila,
que la quiero mucho y que mañana ya nos vamos a ver. ¿Mañana ya te ves con la profe? Sí, mañana voy presencial. ¡Qué bueno, Mati! Entonces, a seguirnos cuidando. Sabes que tenemos que seguirnos cuidando para que podamos seguir ahí, por lo menos estando cerquitas de nuestros compañeros. ¿Cierto que sí? Sí. Bueno, Mati, muchos besos, muchos abrazos y gracias por siempre estar conectado y además porque todos los días también estás luchando para ser un gran artista. Mati, ¡chao! Chao. Ay, bueno, aquí voy a seguir entonces con mis muñecos, precisamente con estas formas en 3 dimensiones. Miren esto, yo ahorita que estaba observando precisamente los dibujos que yo había hecho, pues que hice unos aquí, que utilicé también marcadores, utilicé las acuarelas y ahí veía eso, yo, ay no, esa posibilidad tan bonita que tenemos después de todas esas enseñanzas que nos han dejado esos grandes artistas de poder ponerlo en práctica. Nosotros vemos esto y decimos, ay, bueno, sí, rollos de papel higiénico y bueno, y yo he hecho de pronto tal vez algunos animales o algunas cosas con ellos. Pero cuando nosotros pensamos, lo que le decía yo ahorita a Mati, cuando pensamos en todas esas cosas que debieron haber pasado los artistas para nosotros poder llegar a esto, para nosotros poder decir, voy a pasar un dibujo como este, lo voy a pasar a 3 dimensiones con un tubito de papel higiénico, pues eso fueron muchos años de estudio, muchos tiempos de hacer exploraciones, no solamente pues con lápiz, con pintura, sino de que tener y explorar todos esos materiales que tenemos. Yo le voy a poner aquí el bigote porque vean, se le cayó un bigotico a mi ratoncito. Aquí se lo voy a poner y se les voy a mostrar. Aquí está. Y entonces, eso, la invitación a eso, a que utilicen todos esos materiales y a que miremos el arte desde diferentes puntos de vista. Miren, todo esto que vimos hoy en la clase de la profe Yasmín tiene que ver con el diseño, con el dibujo técnico, pero miren cómo todas esas cosas las llevamos también al arte, a hacer dibujos, a hacer pinturas, a seguir creando y a seguir embelleciendo este mundo con mucho color. Entonces sigan conectados con nosotros para que sigamos aprendiendo muchas cosas. Les mando muchos abrazos de colores, besitos de colores y chao, nos vemos en la próxima. Chao. Este programa no contiene escenas de sexo o violencia. Contenido apto para toda la familia. Contiene interpretación en lengua de señas colombiana. Este contenido puede verse en alta definición y de forma gratuita a través de TDT. Según la revista Forbes, la creación de la riqueza está directamente vinculada al desarrollo científico. En 2019, recomendó a Colombia multiplicar la inversión en investigación y desarrollo del 0.24% al 1.5% del Producto Interno Bruto, sin que hasta el momento se haya acatado dicha recomendación. Sin embargo, desde las universidades se gestan permanentemente propuestas para la investigación, cargadas de entusiasmo y de pasión en la búsqueda de un mejor país. En ese sentido, por ejemplo, una de las propuestas que se llevó a cabo acá en Medellín fue el Auyatón, un elemento, digamos, una propuesta que se llevó a Esfuerzos de Paz número 1, que es un barrio que no es, digamos, reconocido municipalmente. Saberte ver, saberte ver. Saberte ver. Nuestra tele. Saberte ver.
¿Qué le sugiere el postulado La comida al centro del pensamiento? La premisa como la comida, centro del pensamiento, me sugiere varias cosas. Tiene que ver con la tradición, o sea, cada región tiene una particularidad en las comidas, demuestra una serie de tradiciones regionales o locales o de países en cierta manera. También me evoca, la premisa me evoca que la comida tiene que ser centro de la unidad familiar, centro de conversación, centro de compartir con las personas que uno quiere. También puede ser centro de conocimiento en el sentido de que también es la oportunidad de conocer a alguien. Domingo a domingo será mi viaje, será mi viaje. Me sugiere afectos, porque detrás de un plato, independientemente de cuál sea el menú, están los afectos que pone quien los prepara y hacia quien los va a consumir. Y detrás de los alimentos hay historia, hay tradición y está ese mismo conocimiento. Y es algo que tenemos muy olvidado. ¿Quién prepara lo que llevamos a nuestra mesa y de dónde vienen esos productos? Y cómo afecto genera encuentro y los alimentos generan comunicación. Oye, tambolero, ay mamá, ya no llores más. Cuando mire estoy pescando, a mí me gusta cantar. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, 7.4 millones de colombianos padecen hambre en nuestro país. Sin duda, una historia violenta que ha dejado más de 9 millones de víctimas y 8.1 millones de personas desplazadas desde 1985, la mayoría campesinos que llegaron a engrosar las cifras de la pobreza a las grandes ciudades. Según estudio de Oxfam, el país ha superado una concentración de la tierra en la que el 1% de los ciudadanos posee el 81% del territorio nacional, lo que hace de Colombia el país más desigual de Latinoamérica, situación que se ha hecho más visible con la pandemia, sumado al control y monopolio de los cultivos y las semillas en un país que ha ido abandonando poco a poco la vocación agrícola. Todas estas estadísticas, además de los métodos de producción de gran impacto ambiental de la agricultura a gran escala, son las preocupaciones del semillero de investigación Expedición Dignidad, la comida al centro del pensamiento. Por acá pasamos a las ollas, fundamentales culturalmente para Antioquia. Y aquí sí que cabe la pregunta por esa dignidad, porque Colombia es un país que para poder pensar en el otro lo tiene que pensar como pobre, marginado, víctima. Yo pienso en el otro porque estoy en una escala donde me siento más y puedo ayudarle a los otros. Lo que le quito a esa persona es su sustancia política, su lugar y ejercicio de dignidad y de derechos. Y es, venga, no me lo regale, no me vuelva pobre, sino que yo tengo que decir que aquello que me voy a comer y en lo que estoy planteándome de tener un ejercicio de elección. Digamos que ese modelo minifundista ha pasado a ser un modelo latifundista que tiene mucho que ver con los agroingresos en términos de grandes empresas, de grandes industrias, de pensar en la tierra que se cultiva como grandes empresas. Entonces, por eso hay que pensar en resistencia. El suelo es básico. Si decimos que el agua es sujeto de derechos, es básico. El suelo no es simplemente el tapete que nos sostiene. El suelo es vital, el suelo es la vida. Si el suelo está cargado de agroquímicos, esa es la comida que tenemos. Entonces hoy decimos, me voy a comer una guayabita, pues la guayabita no tiene vitamina C. Pues ¿de dónde? Si el suelo en el que está no tiene la carga suficiente para que haya dotación de lo que necesitamos, ¿cierto? Y producir suelo es un asunto de compostajes, de mirar no monocultivos, sino variedades, cómo empezamos a hacer rotaciones, en fin. Y en esa discusión la escuela tiene un compromiso muy alto, porque es la única institución
en el país que está en todos los territorios. La cocina atraviesa al sujeto en su propia individualidad, atraviesa la comunidad como un todo. Entonces empezamos a notar que esas mismas comunidades, esos mismos territorios empezaron a perder un montón de cúmulo cultural, por decirlo así, y empezaron a alienarse un poco más como a la travesía esta del mercado, a cuestiones de sembrar la tierra simplemente para producir y vender. Queríamos precisamente recuperar ese sentido de la comida, ese sentido de darle un poco más de dignidad a lo que nos comemos, un poco más de dignidad a lo que llevamos pues a nuestra mesa, de cómo eso puede resignificar la relación que yo tengo con vos, por ejemplo, o que yo tengo con mi familia, de cómo nos podemos volver a sentar a la mesa y transcurrir en una charla alrededor de la comida y no llegar simplemente la comida a nuestros cuartos, comérnosla de una y ya está, sino que es empezar a recuperar todo ese acervo cultural del que nos habla Melich, y todo ese universo cultural, universo simbólico que tiene la comida. Sánchez. O sea, nosotros como sujetos, como maestros, no podemos olvidar esa historia y esa memoria de los contextos en los cuales nos estamos desenvolviendo, ¿sí? Y esa historia hoy nos habla de una situación compleja que, claro, gira alrededor de la comida, gira alrededor del alimento, y vemos como familias que solamente pues tienen una sola comida al día, por ejemplo, ¿sí? Entonces, desde ahí, desde esa construcción de conocimiento frente al alimento, a la comida, nosotros también podemos construir historia, construir memoria, ¿sí? Y pensar desde allí y desarrollar pensamiento crítico en nuestros estudiantes. Entonces, como veíamos, es un asunto también de dignidad, el hecho de yo reconocerme, verme en esa historia y saber que a través de la comida yo puedo reconstruir esa historia, esa memoria, esa cultura, y me puedo ver allí, reconocerme y por tanto digamos que fortalecer ese concepto de dignidad como maestro, como ser humano, como sujeto político, social. ¿Cuántas personas padecen actualmente de hambre en Colombia? A. 9 millones de personas. B. 8.1 millones de personas. C. 7.4 millones de personas. Hemos recibido estas ofertas de empleo para ti. Se requiere analista de atención al cliente, técnico o tecnólogo en diseño de modas, especialista en tecnología y analítica digital, operación de manufactura, bartender, agrónomo, asistente administrativa, supervisión de fincas y medio ambiente, coordinador de precebo, jefatura de taller. Para información sobre todas estas ofertas, ingresa a www.confama.com. No te despegues de nuestra programación, que pronto publicaremos nuevas oportunidades. Siame Sacono. Ame Sampral. Saman de tan para que capaz me salgo, chavales. Chidema saca calé manusenta porque camema. Ame San Legoman de Colombia. Ame San Dragostosos ay de Blicané. Legón Lechemesque San Pachivalí. Mugicumpaña Bactalí. Amesam Chávez de Bresque. Ebeselía de Maibari, Piradiam la Guies. ¿Cuántas personas padecen actualmente de hambre en Colombia? A. 9 millones de personas. B. 8.1 millones de personas. C. 7.4 millones de personas. Y la respuesta es C. 7.4 millones de personas padecen hambre en nuestro país. Dentro de los propósitos del Comité Defensor del Televidente de Teleantioquia está hacer visible los esfuerzos de los grupos de investigación, entregar información relevante respecto a métodos y temas que nos ayuden a construir una teleaudiencia informada y crítica con esta realidad. ¿A qué les huele? Si alguna vez de pronto han cocinado con él.
Esta quizás sea una explosión de olores un poquito más fuerte. No sé si pueden sentirlos, me pueden describirlo también como asociados a sus sentidos. En este sentido, el grupo de investigación Unipluriversidad de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia cuenta con el semillero de investigación Expedición Dignidad, la comida al centro del pensamiento. Entonces ya se dio cuenta de que tiene varias cosas, porque dijo también. Un grupo de estudiantes en educación liderados por la maestra y antropóloga Clara Lucía González, quienes indagan y producen conocimiento y metodologías en torno a la comida como el centro del conocimiento en diversas disciplinas de las ciencias sociales. Tuve la oportunidad de iniciar como profesor al lado de la profesora Clara Grisales, pues en el semillero, en la consolidación del mismo. Y bueno, siempre he estado vinculado con ellos desde lo que ellos hacen y cómo llevar eso a la escuela, porque es el nicho de desarrollo profesional en el cual me encuentro. Entonces, esta experiencia que nos trae la Universidad de Antioquia, que nos trae un grupo de investigación como es el Grupo de Investigación Unipluriversidad y este semillero de jóvenes, de maestros en formación, es importante. Entonces, pienso que es una relación muy especial en la cual, digamos que voy poniendo en práctica en el aula, en la escuela, todo lo que se gesta y se construye dentro del semillero y dentro del grupo. Para los asiáticos, que era, digamos, un asunto como tan cotidiano, tan normal en su gastronomía y en sus medicinas, tener las especias, para Europa era un asunto muy diferente, era un asunto de poder político, era un asunto de accesibilidad. La mayoría de ellos ven conmigo una asignatura que se llama Teorías y Métodos de Antropología. Y Teorías y Métodos de Antropología es pensar la cultura, pensar a los sujetos que hay dentro de esa cultura, pero sobre todo pensar en el papel de la escuela. Identificaron la canela, no sé, no creo que tenga orégano, ¿qué más? En un hecho que ya se venía dando en mi condición de antropóloga, que era la comida no es un ejercicio, es una condición. No puede estar en la trastienda, no puede estar en la trasescena como la traemos adelante. Y ustedes, maestros, como responsables en ese asunto que es pensar la escuela, ¿qué van a hacer? Y cuando se abre la invitación al semillero, en esa construcción sobre la cultura, pues aparecía la comida casi como un asunto espontáneo desde quien lo pensaba, que en este caso era yo. Espontáneo porque era mi pregunta de vida. Entonces desde ahí, digamos, se hace la convocatoria y muchos de ellos la aceptan y ha ido cogiendo fuerza con todas las resistencias que también eso ha implicado. Entonces, cuando yo voy a hacer eso, es porque lo que voy a hacer no es una base. Esta propuesta surge de una cocinera y antropóloga que fue nuestra maestra Clara Lucía Grisales. Entonces empezamos a llevar la educación en el sentido de plantearse la pregunta por lo que comemos, quién lo cultiva, de dónde proviene lo que comemos, y allí entramar todo una problematización que ayude a llevar a cabo procesos educativos en torno a eso que era nuevo y que nadie se atrevía a nombrar, que era la cocina como un aula. Que nuestras escuelas, lo que pensemos cuando hay de comida es restaurante escolar, y la dádiva que hay sobre el restaurante escolar es peor que vergonzante, porque además la escuela ni se entera de ello. Y no es solo una responsabilidad de la escuela, es una responsabilidad del sistema educativo. Entonces, para pensar en comida, la escuela tiene que pensar en la pobreza. Destituye o elimina la dignidad de ese sujeto que debe comer, más allá de ser pobre o no, y ya hay un asunto de categoría, de pensamiento y de construcción permanente, y es: atendemos la pobreza, no atendemos al sujeto. ¿Y qué falta? Falta pensar en la comida. Y falta pensar en la comida no solamente como restaurante escolar, sino en lo que se hace y se ejecuta en la cocina. ¿Quiénes lo ejecutan? Mujeres en su mayoría, sí, pero también se ejecuta a través de un territorio y se ejecuta a través de hombres que cultivan, que en su mayoría son los que cultivan, pero esa distancia del cosechero al cocinero cada vez es más grande. Eso es un problema de todos, es un problema de construcción de país. Esto debería estar traspasando la escuela. ¿De qué otra manera se podría hablar de territorio si no a través de la comida? ¿De qué otra manera se puede hablar de vida social si no es a través de la comida? ¿De qué otra manera podemos pensar el mundo si no es a través de la comida? Nosotros pensamos dentro del semillero que la comida debe ser traída de vuelta al colegio, traída de vuelta a la institución, no como una simple asignatura de vamos a dar comida a uno, no.
es un universo que transversaliza todo lo que nosotros hacemos como seres humanos. Desde que nos asentamos por allá nuestros antepasados alrededor de una olla para dejar de ser nómadas y apropiarnos de un territorio y pasar a ser sedentarios, hasta ahora que estamos afrontando todo un estilo de vida muy rápido, muy del consumo inmediato, muy de la comida express, de la comida rápida. Nosotros creemos que la resignificación de la comida debe partir precisamente de la educación. Entonces a veces nosotros pensamos que la tierra de nosotros a la vez nos sirve como nevera. Es que de allí conseguimos carne fresca, en vez de conseguir carne de la nevera del pueblo, conseguimos carne fresca sin químicos. También decimos que es una farmacia, donde nosotros conseguimos las plantas medicinales en la tierra de indígenas. Yo soy una persona, digamos, era más complicada para comer. En un principio, cuando me extienden la invitación al semillero, lo primero que me dijeron es, acá hay que comer, y hay que comer de todo, y hay que probar. Nos puede no gustar algo, pero hay que probarlo para decir que no nos gusta, ¿cierto? Pero digamos que hay un momento muy significativo para mí, y fue sacar esa propuesta de Expedición Dignidad y llevarla a la escuela en mi práctica como docente. La comida del centro del pensamiento es algo que está dentro del núcleo de nuestro proceder, de nuestro hacer y de nuestro pensar sobre la comida. Por ejemplo, nuestra fundación como país pasa precisamente por las elaboraciones gastronómicas de nuestro pueblo. Las historias también de organización territorial a partir de lo que sembramos, a partir de lo que comemos, a partir de lo que nos dicta el mercado para sembrar en cierto territorio. Eso también se convierte como en una especie de espacio, por decirlo así, donde va surgiendo todo ese conocimiento a través de la comida que se invisibiliza precisamente por no estar en la escuela y por no estar en nuestros diarios convivir. La comida nos atraviesa completamente como seres humanos, individualmente y en comunidad, porque tenemos un pensamiento muy erróneo, creería yo que la mayoría de las personas lo hemos tenido o lo tienen, y es pensarnos la comida simplemente cuando la tenemos en la mesa. Pocas veces nos preguntamos de dónde viene esa comida, qué implicaciones tuvo sembrarla, dónde está sembrada, cuánta agua se gastó para eso, qué implicaciones tiene para las personas que están trabajando en la siembra y recolección de esta, porque los precios algunas veces son más caros, otras veces más bajos. O sea, ¿qué pasa con ese alimento que yo tengo ahí que posiblemente llegó fácil a mi mesa, pero que tiene todo un recorrido que ya he hecho y que está cargado de un montón de cuestiones culturales, de identidad y de significados pues, para la comunidad? Estamos cocinando plátano para desayuno. Cuando hay cosas, pues ya secamos arroz, pues hay liga, guisamos así. ¿Qué es Expedición Dignidad? La comida al centro del pensamiento. A. Un reality de cocina. B. Una exploración regional sobre nuestra gastronomía. C. Un semillero de investigación de la Universidad de Antioquia sobre las implicaciones sociales, políticas y económicas de la comida en nuestro país. Anunciar, vender y comprar. Clasificados de Teleantioquia. Ven a la María Cano y por esta semana te daremos el 20% de descuento en los programas de pregrado presenciales. Anímate, escríbenos o llámanos. El cambio es ahora. En solo 8 horas, tus prótesis dentales. Llámanos ya 444-0062. Encuentra en las tiendas de Mis Manos hermosos productos colombianos. Visítanos en Unicentro y en el sector de Suramericana o compra a domicilio en el 301-557-2701. En el mes de aniversario damos gracias a nuestros asociados, proveedores y aliados por contribuir al crecimiento de Avancop en estos 50 años. Avancop.
Prepárate para la gran feria del juguete de Hora Loca. Del 14 al 17 de julio disfruta de increíbles descuentos, personajes especiales, sorteos, juegos y muchísimo más. ¡Te esperamos! Covelén llega con la campaña Más aportes, más beneficios para cumplir tus sueños. Incrementa tus aportes y participa en el sorteo de una vivienda nueva, una motocicleta Yamaha N-Max o un crucero doble por el Caribe y las Antillas. Prepárate a formarte para obtener un alto puntaje en el ICFES Saber 11. 100% presencial o 100% virtual. 444-0404. ¡Formarte! No dejes la seguridad a la deriva. Encuentra todo lo referente a seguridad industrial en Casa Ferretera. Distribuidor autorizado de la marca 3M. Llámanos al 444-2388. En el mes de aniversario damos gracias a nuestros asociados, proveedores y aliados por contribuir al crecimiento de Avancop en estos 50 años. Montpirri presenta su nueva colección. Ventas al por mayor y al detal. No te dejes confundir. Exige el original. 511-9999. Haz realidad tu sueño de ser profesional. Recibe un subsidio durante toda tu carrera en La Americana. Contáctanos en el WhatsApp 311-630-0216 www.americana.edu.co/Medellín. ¿Le falta menos de 10 años para pensionarse y en los fondos privados le dicen que no se puede trasladar a Colpensiones? Llámenos 322-7995 y verá que pasarse a Colpensiones sí es posible. Llega a Jardín Antioquia la parcelación Monteorep Jardín Campestre, un proyecto inmobiliario con los más altos estándares del segmento. Cambia tu presente, crea tu futuro. Un aula 54 años formando profesionales íntegros para la sociedad camino a la excelencia. Conoce las becas, ofertas y descuentos en www.unaula.edu.co. ¿Ha tenido dificultades con el tratamiento médico quirúrgico de sus ojos en su EPS? En Clínica Oftalmológica Laureles tenemos la solución a tarifas muy especiales. Consúltenos, la visión no espera. Anunciar, vender y comprar. Clasificados de Teleantioquia. ¿Qué es Expedición Dignidad? La comida al centro del pensamiento. A. Un reality de cocina. B. Una exploración regional sobre nuestra gastronomía. C. Un semillero de investigación de la Universidad de Antioquia sobre las implicaciones sociales, políticas y económicas de la comida en nuestro país. Y la respuesta es C. Un semillero de investigación de la Universidad de Antioquia sobre las implicaciones sociales, políticas y económicas de la comida en nuestro país. Expedición Dignidad, la comida al centro del pensamiento, es un semillero de investigación de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, liderado por la maestra y antropóloga Clara Lucía González, en el cual participan estudiantes de diversas licenciaturas que pretenden investigar y aplicar sus conocimientos en el territorio, a través de la pedagogía social, para reflexionar sobre las implicaciones sociales, políticas y económicas de la comida en nuestro país. Planteamos la panela como un alimento en resistencia política, pero también en resistencia para nuestro cuerpo. La necesidad de la comida nos hace pensar que ella está naturalmente allí. Y como se piensa que naturalmente está allí, entonces digamos que paradójicamente no la pensamos. Pero siempre está allí, siempre nos da energía y se convierte en ese rescate precisamente de muchas familias que quizás no tienen poder adquisitivo para poder entrar en ese loco. No tenemos mucha claridad de por qué comemos lo que comemos, aunque somos lo que comemos. Esas paradojas precisamente me llevaron a plantearme preguntas alrededor de un escenario como ese, pero también a saber que allí había mucho conocimiento totalmente negado, primero por la academia. Somos pensamiento, construimos pensamiento y hay un espacio que se llama cocina que está habilitado para pensar. Cotidianamente, pues todos los días, siempre uno se levanta y el desayunito casi siempre pues se comparte, sea con gas o con leña, pero siempre hay que hacer algo en el fogón de leña. La arepa pues no puede faltar. La arepa pues se echa en el fogón de leña, el huevito, pero el huevito pues no así solito, no nos gusta casi. Nos gusta con el tomatico y la cebollita pues. No solamente venimos a cocinar y a hacer los mejor gourmet o a cocinar y a hacer transformaciones de las mejores recetas, venimos a pensar la comida. Y pensar la comida es comprender lo que comemos, porque la construcción de comida es una construcción colectiva.
Vamos, la raíz, la materialización de la comida es su raíz, la griega, y es el com, es el convite, la convidación al otro, es comida en otredad, es construcción del alimento en otredad. Y en ese planteamiento, la escuela es una multiplicadora. Se le reconocen propiedades en el tratamiento de la hipertensión arterial, de leve a moderada. Acabamos de hacer una mezcla entonces de flor de Jamaica con un poco de jengibre, 1 gramo de jengibre. Empezar a pensar asuntos, en el caso mío, asuntos históricos, geográficos y culturales, a partir de la proveniencia de los alimentos. Por ejemplo, la arepa es la mayor definición que tenemos nosotros del maíz dentro de nuestra cultura y la vemos casi a diario. Entonces, ¿cómo hacer eso que es cotidiano y ponerlo en función de la escuela? Una comida digna es una comida que nos da orgullo sembrarla, que nos da orgullo recogerla, que nos da orgullo decir esto no se hizo, por ejemplo, con transgénicos, que nos da orgullo decir que esto se hizo respetando pues, los ciclos de la tierra, por ejemplo, que es algo que nos satisface llevarnos a la boca y compartirlo con nosotros. Porque a la hora de la verdad, el mercado va a pasar y el mercado nos va a dictar unas formas de relacionarnos tanto con la comida como con el otro, unas relaciones de espontaneidad muy rápidas y que no dejan un significado alguno. Indio que madrugas a sembrar tu tierra, con los pies descalzos vas para la sierra, indio que trabaja al sol. Lleva en tu mochila muchas ilusiones de volver a casa con usos mejores que compensen tu sudor. Pero si empezamos a relacionarnos de una manera diferente, creemos que la comida puede devolvernos esa dignidad que se nos ha ido diluyendo poco a poco a través de la comida como simple hecho nutricional o del mercado. Hay que ir a levantarnos la funda ya bailando como un berraco. Bueno, vamos a ir a bailar el domingo. Bueno, como nos lo contaban algunos estudiantes del semillero y la misma profesora Clara Grisales, pues el concepto de comida nos invita a esa comunión, a esa comunidad, a ese encuentro con el otro, con los otros. Entonces yo pienso que es un pretexto muy importante para construir conocimiento a través del lenguaje, a través del diálogo, a través de la construcción colectiva, que permite entonces hablar de que la comida es un punto importante, referencial para construir conocimiento. Entonces pienso que el hecho de rescatar todas estas prácticas culturales propias de nosotros frente al alimento, como aguapanelear, ¿cierto? O sea, tomar aguapanela es un asunto de resistencia, pues porque nos remite de nuevo a conservar esas prácticas, esa alimentación y desde el punto de vista antropológico, pues generar esa resistencia. La panela se convierte entonces en un elemento de resistencia porque nunca faltan las mesas, siempre está presente. Yo creo que es una reflexión base que se ha dado en el semillero porque como bien lo hemos venido mencionando, no nos pensamos la comida simplemente desde que está ahí, sino que la pensamos desde las implicaciones que tiene para el campesinado, para la tenencia de la tierra, para quien la cultiva. Porque de pronto en algunos territorios ya no se está cultivando comida, sino que se están cultivando otro tipo de cosas ilegales, por ejemplo, porque un campesino no tiene tierra para cultivar y se la trabaja alguien más que tiene un latifundio. Bueno, hija, yo me voy a trabajar ya. Ya. Chao, hija. Bueno, chao pues. Chao, la hija la acompaña. Amén, también. Un almuerzo bien chirriado. Entonces todo eso pasa por lo que se piensa el semillero, porque recoge todos esos asuntos que vienen desde la comida, porque es donde se cultiva, porque en ciertas partes no se puede cultivar ciertas cosas, o porque un campesino no puede cultivar cierto alimento porque ya tiene dueño, porque se desplazan campesinos para ganadería y no los dejan cultivar, sino que es la ganadería extensiva. Entonces todos esos procesos se piensan dentro del semillero. Sí, es de mañana, hombre. ¿De mañana? ¿No van a ir a verme cantar o qué? Voy a cantar allá si os quiere.
En esta primera entrega esbozamos el gran problema que significa la pobreza y el hambre en un país con más de 7 millones de personas en extrema pobreza. Conocimos a grandes rasgos el trabajo de un grupo de jóvenes universitarios alrededor del estudio y la pedagogía de los alimentos como centro de reflexión social, política y económica. En nuestra próxima entrega haremos una inmersión en las acciones del semillero de investigación Expedición Dignidad, la comida el centro del pensamiento. No olviden escribirnos a los correos defensor@teleantioquia.com.co e info@teleantioquia.com.co. Saber TV, el programa del Comité Defensor del Televidente de Teleantioquia para ver la televisión con otros ojos. Este programa no contiene escenas de sexo o violencia. Contenido apto para toda la familia. Contiene subtítulos en texto escondido o closed caption. Este contenido puede verse en alta definición y de forma gratuita a través de TDT. Hay un arroz que se eleva en la cocina